Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de quinto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 3, que lleva por título Aportes de la ciencia y la tecnología a la determinación de los principios activos. Recuerda que seguimos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia, enviarás a tu docente una infografía sobre las aplicaciones de los elementos radiactivos para el tratamiento de las enfermedades. Recuerda que seguimos trabajando con estos dos criterios de evaluación. El primero, expliqué con base a evidencias científicas que los principios activos de las plantas contribuyen en aliviar enfermedades y que estos principios se obtienen aplicando diferentes métodos de extracción. Y el segundo criterio, fundamenté que la utilización de las plantas en la medicina tradicional alivia nuestras dolencias y con los aportes de la ciencia y la tecnología contribuyen a mejorar y conservar nuestra salud. Acompáñame a hacer la revisión de los principios activos de las plantas que están hechos por átomos y moléculas. Para que podamos comprender este tema debemos considerar lo siguiente. Vamos a ver el caso de la aspirina. Los sumerios y los chinos usaban las hojas de sauce como analgésico en el año 10.000 a.C. La primera mención se encuentra en los textos de Hipócrates, padre de la medicina griega, que usaban un brebaje extraído de las hojas y corteza del sauce, Salix latinum, para aliviar los dolores y la fiebre de sus pacientes. En Asiria y Egipto se utilizó como remedio el sauce blanco, el Salix alba latinum, un árbol de la familia de las salicáceas, originario de Europa, norte de Asia y África, contra los dolores y la fiebre. Los indígenas americanos la utilizaron con los mismos fines. A principios del siglo XIX, un farmacéutico francés llamado Henri Leroux aisló por primera vez en un extracto de la corteza de sauce la salicina en forma cristalina, y el químico italiano Raffaele Piria separó el ácido salicílico. La salicina también se encontró en otras plantas como el Spiraea ulmaria. Aunque la salicina y el ácido salicílico aislado tenían un efecto más potente, resultaban muy irritantes para el aparato digestivo. Para el año 1897, Felix Hoffmann, por encargo de Arthur Eichengrund, director del grupo de investigación de la compañía Bayer, consiguió la acetilación del ácido salicílico y la síntesis de la aspirina. El padre de Felix Hoffmann padecía de reumatismo crónico tratado con ácido salicílico y parece que este hecho estimuló a Hoffmann para resolver con éxito su investigación. El nombre de aspirina viene del vocablo Spiraea, que designa a la familia de plantas a la que pertenece la citada Spiraea ulmaria, y de ahí la sílaba spir, la letra A, indica el proceso de acetilación, al que se le somete al ácido salicílico para convertirse en ácido acetil salicílico, y no solo del sauce, sino también del Spiraea ulmaria, una planta que daría el nombre comercial a la aspirina. En la siguiente imagen podemos ver la fórmula de la aspirina. Aquí nosotros tenemos el ácido acetil salicílico, cuyo nombre en el sistema internacional sería ácido 2-acetil-loxi-benzoico. En la estructura del ácido acetil salicílico estamos observando los átomos de carbono de color negro, el hidrógeno en color gris y en color rojo observamos los átomos de oxígeno.
Como verás en la lectura anterior, viste las técnicas que se empleaban para determinar la estructura molecular y especificar cuáles son los átomos que conforman la molécula. Pero cabe preguntarnos, ¿qué conocimientos básicos debemos poseer para comprender cómo funcionan los principios activos de las plantas y en general todo lo que existe? Para responder a esta pregunta debemos saber de qué está hecha la materia y qué propiedades tiene. La unidad básica de la materia se llama átomo. Por ejemplo, el átomo de carbono, átomo de hidrógeno, oxígeno y otros, ¿no? Cuando estos átomos se juntan, forman moléculas como las de la aspirina o el ácido acetil salicílico, o moléculas más simples como por ejemplo el oxígeno que respiramos, que es molecular, o el agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. A continuación nosotros vamos a revisar la estructura del átomo. Recuerda que en un átomo podemos observar las siguientes partes. El núcleo, por ejemplo, que tiene dimensiones muy reducidas comparadas con el tamaño del átomo, tiene partículas, donde encontramos los protones y los neutrones. Ambos tienen una masa considerable. Un protón o un neutrón tienen una masa de casi 2000 veces superior a la de un electrón. Por tanto, la masa del átomo radica en el núcleo. Los protones tienen carga positiva y los neutrones carecen de carga. El número total de nucleones viene dado por el número másico. Los nucleones están unidos muy fuertemente por la llamada fuerza nuclear fuerte. El número de protones del núcleo es lo que distingue a un elemento de otro. El número atómico nos da el número de protones del átomo y coincide con el número de la casilla del elemento químico que ocupa en la tabla periódica. Con respecto a los electrones, nosotros vamos a ver que estos orbitan en torno al núcleo. Los electrones poseen una carga negativa, por eso son atraídos por el núcleo que contiene carga positiva. El número de electrones coincide con el de protones. Por eso los átomos en conjunto no tienen carga eléctrica, por lo que se dice que son neutros. Pero también nosotros sabemos que los átomos de elementos distintos se diferencian en que tienen distinto número de protones en el núcleo. Los átomos de un mismo elemento no son exactamente iguales, aunque todos poseen el mismo número de protones en el núcleo, pueden tener distinto número de neutrones. Si quieres calcular cuántos neutrones tiene un átomo, solo tienes que restar el número de protones o número atómico del número de masa. Los átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones, es decir, son distintos, se denominan isótopos. Todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, solamente se diferencian en que unos son un poco más pesados que otros. Algunos isótopos pueden desintegrarse espontáneamente emitiendo energía. Son los llamados isótopos radiactivos. Los átomos tienden a unirse unos a otros para formar entidades más complejas. De esa manera se construyen todas las sustancias. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los átomos tienden a unirse y no pertenecen a aislados como tales átomos? ¿Por qué un átomo de cloro se une a uno de hidrógeno y sin embargo un átomo de oxígeno se combina con 2 de hidrógeno o uno de nitrógeno con 3 de hidrógeno? ¿Cuál es el mecanismo que mantiene unidos a los átomos? Veamos, vamos a revisar lo que es la teoría del enlace químico que trata de dar respuesta a estas cuestiones. Prácticamente todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos que están unidos. Las intensas fuerzas que mantienen unidos a los átomos en distintas sustancias se van a denominar enlaces químicos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se unen los átomos? Bueno, los átomos se unen porque al estar unidos adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad suele darse
cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel de energía es igual a 8, estructura que coincide con la de los gases nobles. Recuerda que los gases nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del helio, que tienen solo 2 electrones, tienen 8 electrones en su último nivel. Esta configuración electrónica es extremadamente estable y a ella se debe su poca reactividad. Entonces, podemos explicar la unión de los átomos para formar enlaces porque con ella consiguen que en su último nivel tengan 8 electrones, la misma configuración electrónica que los gases nobles. A este principio se le conoce como regla del octeto y aunque no es general para todos los átomos, es útil en muchos de los casos. Ahora vamos a ver qué tipos de enlaces permiten que se puedan unir los átomos. Las propiedades de las sustancias dependen de gran medida de la naturaleza de los enlaces que unen a sus átomos. Existen 3 tipos principales de enlaces químicos. Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Estos enlaces, al coordinar las propiedades de las sustancias que los presentan, permiten clasificarse en iónicas, covalentes y metálicas o también llamados metales. Justamente son los tipos de enlace los que les dan las propiedades curativas a los diferentes principios activos de las plantas que usamos en la medicina tradicional. Además, gracias a la comprensión de las propiedades de los átomos, los científicos han logrado diseñar principios activos, es decir, sintéticos, como es el caso de la aspirina y otras moléculas que se emplean en los medicamentos que consumimos frecuentemente. Una propiedad particular de algunos átomos es la radiactividad. A continuación vamos a preguntarnos, ¿cómo se aprovecha de esa propiedad también para la conservación de la salud? Bueno, la radiactividad es un fenómeno físico que presentan ciertos cuerpos consistentes en la emisión de partículas o radiaciones, o de ambas a la vez, procedentes de la desintegración espontánea del átomo. El ritmo de emisión y el tipo y energía de las radiaciones emitidas son característicos de cada elemento radiactivo. Las radiaciones ionizantes generadas en la desintegración radiactivas pueden ser de 3 tipos. Por ejemplo, las alfas, que es un flujo de partículas positivas constituido por 2 protones y 2 neutrones. Las del tipo beta, que es un flujo de electrones producido por la desintegración de neutrones en los núcleos radiactivos. Las del tipo gamma, que es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía, si proviene de la reestructuración del núcleo, o de mucha energía si proviene de la reestructuración de capas profundas del átomo, como por ejemplo en el caso de los rayos X. La penetración de la radiación alfa en la materia es muy baja, pudiendo ser detenida por una simple hoja de papel. La radiación beta es más penetrante, necesitando unos milímetros de espesor de aluminio o metacrilato. Por el contrario, la radiación gamma es muy penetrante, por lo que se hacen necesarios espesores importantes como por ejemplo el uso de plomo u hormigón para ser absorbidas. La radiactividad puede ser natural, encontrada en elementos dispuestos en la naturaleza o artificiales, creando elementos radiactivos en el laboratorio. Por ejemplo, la radiactividad natural observada en los isótopos radiactivos naturales se forma a partir de 3 radionucleidos. Por ejemplo, el uranio 238, el uranio 235 y el torio 232. Con respecto a la radiactividad artificial, vamos a ver que estos son elementos producidos artificialmente por la transformación nuclear de un elemento en otro elemento, principalmente por reacciones de transmutación.
En la transmutación, los átomos de los elementos son bombardeados por partículas aceleradas, produciendo en estado de choque un radioisótopo natural o también puede ser uno artificial. Veamos cuáles son los principales elementos radiactivos. Tenemos el carbono, por ejemplo, el cesio, el cobalto, el estroncio, el yodo, el plutonio, polonio, radio, radón, torio y uranio. En cuanto a las aplicaciones de los elementos radioactivos, estos tienen varias aplicaciones, como por ejemplo en el campo de la medicina, agricultura, ingeniería y otros. Por ejemplo, para la producción de bombas nucleares, el uso de la energía nuclear para la producción de electricidad, esterilización y conservación de los alimentos. Para poder determinar la edad de los fósiles y las momias se utiliza el carbono 14. Para tratamientos tumorales, por ejemplo, las personas que sufren de problemas a la tiroides se tratan con el yodo radiactivo. Ahora es momento de analizar frente a estas tres interrogantes. Primero, ¿cuáles son las aplicaciones de los elementos radiactivos? Segundo, ¿cómo crees que se determina la edad de los fósiles y las momias? ¿Qué sustancias se usarán? Tercero, ¿cómo los elementos radiactivos ayudan al tratamiento de las enfermedades tumorales? Recuerda que debes registrar tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Y para culminar, queridos estudiantes, vamos a elaborar una infografía de las aplicaciones de los elementos radiactivos para el tratamiento de enfermedades. Te dejo aquí un link para que puedas ampliar tu información. Luego de realizar la actividad, debes evaluarte bajo estos dos criterios, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo. Y también puedes indicar qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.